Bienvenidos nuevamente a este ciclo por la Semana Mundial del Inversor. Ahora ya sabes lo que es el mercado de capitales. Te queremos contar en esta oportunidad en qué tipo de activos, en qué tipo de instrumentos podés invertir tus ahorros. Me viene a la mente cuando pensaba como un disparador para esta charla, una pregunta que me suelen hacer muy a menudo. Me dicen, Gustavo, vos que estás en el tema, ¿en qué invierto? Y si miramos esta pregunta atrás, tiene como escondida una afirmación, que existe una inversión ideal, que existe la inversión, esa prueba de balas. Y bueno, quería charlar sobre ese punto en esta ocasión. ¿Existe la inversión ideal o existe una inversión que es ideal para cada persona en función de su situación, de sus ahorros, de sus objetivos? Y para eso, para responder a esta pregunta y contarnos en qué podemos invertir en el mercado de capitales, tengo el gusto de tener a mi lado a Leandro Fisanotti, gerente de desarrollo del mercado argentino de valores. Así que, Leandro, bienvenido y te tiro la pregunta a vos. ¿Existe la inversión ideal? Hola, Gustavo. Qué buena pregunta. Bueno, la primera respuesta que podemos dar a esto es que no hay una inversión ideal. Hay instrumentos de inversión del mercado de capitales y hay inversores. Cada inversor tiene características particulares, distintos horizontes de tiempo, distintos niveles de aversión al riesgo, distintos compromisos, distintos momentos de su ciclo vital. En función de las características de cada inversor, va a haber carteras de inversión ideales que van a conjugar en forma correcta el nivel de riesgo que ese inversor quiere asumir y la rentabilidad que está buscando. Pero no todos tenemos el mismo nivel de riesgo, evidentemente. Desde luego, no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos objetivos y no todos estamos dispuestos a asumir el mismo nivel de riesgo con nuestras inversiones. Por eso, lo importante es que cada persona que se acerca al mercado de capitales para invertir, que deberíamos ser todos, debe conocer exactamente cuáles son los instrumentos que tiene disponibles y cómo utilizarlos y cómo combinarlos. Entonces, primeramente podemos distinguir lo que son instrumentos del mercado spot e instrumentos que normalmente llamamos derivados, como son futuros y opciones. Para pensar en una cartera de inversión, a priori vamos a hablar de instrumentos spot, que otra vez los vamos a clasificar. Siempre dicen que cuando uno tiene una cuestión grande para abarcar, hay que dividirla. Reducirla para que sea más fácil. Exactamente. Entonces, primero tenemos lo que normalmente llamamos instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija son aquellos que nos permiten diseñar o modelar cómo va a ser el flujo de fondos que yo voy a percibir como inversor. Y por otro lado, tenemos instrumentos de renta variable. Las acciones. Las acciones, los que dependen de la gestión empresarial de la emisora del instrumento. ¿Okay? Cuando hablamos de instrumentos de renta fija, nos referimos a los bonos. Bien. Un bono es un instrumento de deuda. Hay un emisor, que puede ser el sector público o del sector privado, que toma dinero a cambio de pagar a futuro un interés. O sea, si compro un bono le estaría prestando plata al sector público o a una empresa, digamos. Exactamente. Cuando el que emite es el sector público, se llaman títulos públicos y las empresas pueden en nuestro mercado emitir bajo el formato de obligaciones negociables o de valores de corto plazo, que son aquellos que tienen plazos menores a un año. Bien. En acciones, bueno, lógicamente que hay distintos niveles de riesgo de acuerdo al tipo de empresa en el que estamos invirtiendo. Hay más de 100 empresas que cotizan en el mercado argentino. Exactamente. Por ejemplo, está muy de moda la LEVAC. ¿Qué es la LEVAC, básicamente? ¿O las LEVACs qué son? Bueno, las LEVACs son un tipo particular de título público. Son bonos de corto plazo que emite el Banco Central con el objetivo de regular la cantidad de dinero circulante en la economía. Es decir, lo que hace el Banco Central es toma pesos emitiendo a cambio una letra que paga una tasa de interés. Eso es lo que como inversor a mí me interesa, que es poder
obtener un rendimiento de ese dinero que estoy inmovilizándolo, dejándolo en el Banco Central. O sea, pero si lo emite el Banco Central debe ser algo bastante seguro o de los instrumentos de menores riesgos. Bueno, es lo que consideramos el activo libre de riesgo en Argentina. Ok, entonces es una inversión que uno recomendaría para alguien muy conservador y que quiere poner su dinero a interés y es una buena alternativa, por ejemplo, un plazo fijo, porque me va a pagar un poco más, ¿o no? Claro, una LEVAC actualmente tiene una tasa de interés superior a la de un plazo fijo y es un activo que podemos llamar sin riesgo. Al vencimiento yo voy a cobrar el valor nominal de ese instrumento. Por ser una letra se negocia a descuento, es decir, yo pago hoy menos dinero que el que voy a recibir al vencimiento del instrumento. Y es sumamente conservador, es para quien asumiendo un muy bajo nivel de riesgo busca rentabilizar sus ahorros. Y en el otro extremo de riesgo, ¿qué tenemos? Generalmente las acciones, ¿verdad? Bueno, las acciones son el instrumento que tiene más volatilidad. En finanzas, cuando hablamos de riesgo, hablamos de variaciones de precios. Claro. Es decir, lo que normalmente definimos como volatilidad. En el largo plazo, las acciones son el instrumento más rentable. Es decir, el que me permite acumular una mayor cantidad de ganancias en base a mi capital invertido. Pero esto implica que es el que tiene más variabilidad de precios, por lo cual yo tengo que estar dispuesto a ver que mi inversión pierde valor en algún momento y es importante que los inversores comprendan que si yo estoy utilizando una elevada ponderación de instrumentos de renta variable en mi portafolio de inversiones, voy a estar teniendo una mayor variación en mi nivel de riqueza, en mi nivel patrimonial. Esto no es ni bueno ni malo per se. Claro. Lo importante es asumir la cantidad correcta de riesgo en base a mi perfil de inversor. Y siempre vamos a estar combinando instrumentos de renta fija con instrumentos de renta variable. Exacto. En mayor o menor proporción de acuerdo a cuál es el riesgo que quiero asumir. Ahí está, eso es lo que te iba a decir, se pueden combinar instrumentos, es decir, una parte, un 50% en LEVACs y un 50% en acciones. Ahí lo que estaría haciendo sería disminuyendo riesgo, pero tratando de obtener un retorno mayor que el que obtendría de las LEVACs. ¿Esto es correcto? Desde luego, por eso decíamos, hay tantas combinaciones como inversores. Eso, vamos ahí. Y me queda una última consulta, porque en Argentina estamos muy acostumbrados a pensar en el dólar, que es el termómetro un montón de veces de nuestros miedos, y cuando tenemos algún miedo o algo, compramos dólares. Si en vez de comprar dólares, hay alternativas dentro del mercado de capitales para que yo pueda dolarizar una cartera, pero no tener la plata en mi casa o en una caja de seguridad como en algún momento ocurrió? Desde luego, siempre hablando de los instrumentos spot, como hablábamos inicialmente, tenemos lo que son títulos públicos emitidos en dólares, obligaciones negociables emitidas en dólares y también hay acciones de empresas que por su giro comercial tienen una elevada exposición al comercio exterior, entonces también van a estar muy correlacionadas con el tipo de cambio. Si yo creo que puede haber una depreciación del peso, bien, puedo dolarizar mi cartera, por ejemplo, con instrumentos de muy bajo riesgo, como son las letras del Tesoro. Son bonos emitidos por el Tesoro Nacional que están denominados en dólares y normalmente se pueden suscribir tanto en pesos como en dólares. Y me van a pagar una tasa de interés. También puedo ir a títulos públicos de mayor duration, es decir, que tienen más tiempo hasta su vencimiento. Lo que va a ocurrir es que, por un lado, van a pagarme más interés, pero por otro lado van a estar más expuestos a las variaciones de precios. Lo mismo ocurre para los bonos que emiten las empresas. Hay obligaciones negociables en dólares, algunas que van a pagar dólar billete y otras que me van a pagar en pesos al tipo de cambio correspondiente a la fecha de pago. La que comúnmente se llaman dólar link. Exactamente. Bueno, perfecto. Entonces, para ir cerrando y redondeando un poco lo que charlamos, queda claro que no hay una inversión ideal, una inversión a prueba de balas, sino que el mercado de capitales tiene múltiples instrumentos que me permiten obtener tasas en pesos, me permiten obtener tasas en dólares, me permiten dolarizar cartera, me permiten
invertir en el crecimiento de un país como son las acciones, porque si el país crece, las empresas suelen crecer con el país. Entonces, corresponderá después al inversor elegir su combinación ideal de instrumentos que les satisfaga justamente eso, su aversión al riesgo, su perfil de riesgo, como muy bien lo definía Leandro, y también sus objetivos de tiempo y de dinero. ¿Es así, Leandro? ¿Te parece? Sí, es así. Bueno, muchas gracias entonces por acompañarnos en esta charla.